Alepín, ¿cómo estás? Hoy en una nueva entrega de este programa que bautizaste con mucho ingenio como Encanto y Anteojos. Hashtag Encanto y Anteojos. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Yo y mi otro yo estamos bien. ¿Están todos bien? Sí. Tú y tu yo tuitero. Sí, yo y yo tuitero. ¿Tú cómo estás? Yo bien, bien. Acá estoy feliz, contento, mi familia está bien, no fue mi culpa. No, bien, bien. Pensando en cómo abordar este desafío que pusiste, Alepín. Sí, yo también he pensado en el desafío que instalamos, pero hay tanto libro rico que ha pasado a la tele, porque básicamente nosotros no vemos series en el cine, po, No, dolorosamente. yo no veo series, de hecho. Yo no sé qué hago acá. Sí. Nos vemos series en el cine, entonces pensamos un poco en, ya que el tema es libros y adaptaciones, un poco de qué forma estas adaptaciones de las que hablamos la vez anterior logran vincularse a un formato como el televisivo y qué tipo de exigencias también tiene esa pasada. Porque yo estoy súper convencida de que las personas el público que ve cine tiene exigencias distintas a las del público que ve series en la televisión. Convencida en base a alguna, no sé cómo decirlo de alguna manera, alguna deducción que llegaste elucubrando, suponiendo cosas, sí. o empíricamente. No, así como de mirar mucho solamente. Ya. Sí. Nadie me lo ha dicho. No tengo ningún documento, ningún paper que lo indique. Solo lo supongo. O sea, tenés que escribirlo entonces, por el ¿Te imaginas? Sí, pues es tu tesis. Te titulas de doctora en criticología. En criticología. Sí. Sí. Ese es el concepto. Entonces, a las personas que nos están mirando en vivo, un aplauso para que nos crean que hay gente. Y las personas que nos van a ver después, cuando que Leo Forestal y Espacio Forestal suban a su canal de YouTube esta conversación, hoy día vamos a hablar de series y libros. Alepín. Sí. ¿Cómo? No, yo quiero saber, tú armaste una pauta súper buena, muy estructurada, pero acá las personas que han escuchado el programa que tú querías sabrán que yo no sigo mucho las pautas. No, pues. Soy un desorden. ¿Qué es pauta? ¿Qué es pauta, justamente? ¿Sabes que ahora que empezaste a conversar del tema, se me vino a la cabeza algo que leí fue este año, no me acuerdo específicamente cuándo, en donde productores de series en Estados Unidos, en España y en Argentina hablaban un poco acerca de este fenómeno de adaptar novelas al formato de televisivo. Yeah. Entonces la pregunta que se le hacía era ¿por qué? ¿Por qué vamos a adaptar? ¿Por qué tenemos que adaptar una novela al cine? ¿Tú tenías alguna idea al respecto? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la cabeza? Así como que ¿por qué se les ocurre agarrar libros y pasarlos a...? Pienso como en proximidad. Pienso en que en este rato estamos enfrentando como un boom de literatura que no teníamos o que no se revisaba de la misma forma como antes. Y que tiene que ver con que tenemos mucha literatura muy pop que está surgiendo y que genera como unas masas de fandom que son gigantes. Yo pienso son como religiones, casi. Sí, pues pienso, no sé, la vez pasada hablábamos como de Harry Potter, que había generado como un fandom enorme, con El Señor de la Anillos también pasa, y en este caso un libro como Game of Thrones, como Juego de Tronos, tenía ya una base potente de gente que quería más de la historia, que quería seguir viendo más encima. Este caballero, este señor, como que no se digna a terminar la historia, entonces había una cosa ahí tenía como una cosa medio frustrada, además con el lector que quería como saber para dónde iba a terminar viendo esta cosa.
Y claro, yo siento que de alguna forma lo que hace la televisión, y lo que hace ese tipo, como ese formato narrativo es como cumplir o suplir de alguna forma esa necesidad que tiene el lector de saber más de la historia que está leyendo. Y a mí me parece como lógico, finalmente. Por lo menos con suena con los tiempos que estamos viviendo hoy día, en donde al final igual, porque en parte lo que menciona es muy de la mano de lo que les contestaban los productores, Ajá. que se referían a que nada mejor para ellos que tener ya una Biblia de donde tomar ideas, Todo. un mundo creado, personajes definidos, arcos argumentales ya hechos, que era una base mucho más sólida y a ellos les daba también mucha más seguridad que una idea original de un guionista, porque Sí. efectivamente los libros normalmente, los que decidían llevar a la pantalla, ya eran libros que tenían mercados gigantescos de seguidores que sí o sí iban a ver la serie. Sí, sí, yo estoy como muy segura de eso. Y porque además, me acuerdo por ejemplo cuando salió la serie de American Gods, que American Gods es un libro muy entretenido o sea, yo lo leí así como en unas vacaciones, me demoré, no sé, 7 días en leerlo, si es que es un libro como grandote pero rico de leer y que te genera como rollo. Entonces cuando sale la serie fue como, loco, obvio que quiero ver la serie, quiero ver cómo se ve esta gente, ¿cachai? Quiero saber cómo se ve. Ahí mi experiencia no fue como tan feliz, ¿no? Yo encuentro que el libro se da vuelta a todo lo que te pudieron mostrar en la serie. ¿Qué La te serie faltó? la encontré fome. ¿Qué te faltó en la Le serie? encontré fome, le encontré así como que en el rollo de tratar de pasar este ritmo a capítulos le restaba como intensidad a la historia. Me generó eso a mí, no sé si como que Daniel hizo ¿Alguien? un gesto de que le gusta mucho American Gods. El libro, yo no he visto la serie. Ya, ¿Y, ¿Y tú eres muy consumidora de series? no soy muy consumidora de series, no soy como una gran consumidora, pero sí me gusta el acercamiento, que se puede generar, y además me gusta algo que yo siento que respeta de alguna forma ¿cómo llamarlo? Respeta como los tiempos que tenía yo, pienso como en esta entrega de folletines de principio del siglo XX, que te pasaban como la historia por capítulos, Ajá. no te entregaban la novela completa y uno tenía como cierta regularidad recibiendo la historia. Siento que las series como que retoman esa tradición. De hecho, yo podría como hasta apostar que por ahí ese es un antecedente del inicio del O sea, formato, por lo menos. a mí me daría sentido, pero y por lo mismo para mí como que el tema de los maratones no me enfrenta. Ah, sí, a mí No me pasa. entiendo los maratones, ¿cachai? Si te están armando capítulos que empiezan, terminan, cierran, tienen un arco, ¿por qué queréis verlos todos juntos? ¿Por qué no los dejé respirar? ¿Sí? Yo sigo viendo series así, yo las veo como una vez a la semana, veo un capítulo. Todavía no termino de ver Mindhunter, por ejemplo, que es una serie que me gusta mucho. Yo creo que la única serie que he hecho maratón es con How I Met Your Mother. ¿Sí? Sí. No, no. Pero hice maratón más que nada porque me acuerdo que cuando la daban en el Fox o en el Sony, no daban los capítulos, como ya la serie había terminado, no daban los capítulos en orden, sino que iban tirando como capítulos entrelazados. Ah, ya. Entonces como que necesitaba ver la historia de manera progresiva. Ya. Y sí, ahí me mandaba maratones donde a veces estaba días enteros viendo, no sé, la temporada 1, por ejemplo, y la veía completa y puta que la pasaba bien. Sí. Y ese es un formato de serie, la comedia de situación, que es un formato clásico Sí, po. del formato serie, pero también esta serie es del estilo de series de horario prime. O sea, Claro. no es una serial, por ejemplo. Ujú. Que las seriales eran como Buffy la Casa de Vampiros, por ejemplo, cuando estaba chico y la veía, que eran capítulos que duraban 20 minutos, y que después se convierten en capítulos más largos y donde hay un arco argumental que van desarrollando a través de una temporada. Claro. ¿Cachai? Sí. En el caso de How I Met Your Mother es justamente eso, o sea, es una serie que nace por una idea, tiene un final más o menos claro para los creadores de la serie, pero en el camino vieron que la cuestión les fue tan bien que fueron capaces de crear
un montón de subtramas que fueron entre medio de lo que ellos habían iniciado con lo que tenían para finalizar la serie. Oye, voy a tener que sacar ¿El torpedo? un torpedo, sí. ¿Sí? Es que leí algo ahí que tengo muchos torpedos, perdón. Hiciste la tarea. Hice toda la tarea. No, que dice eso, dice así como que finalmente esta cuestión como de cambiarle la trama en el camino responde caleta a la forma en la que funcionan los fanfictions y que de alguna forma Van midiendo las reacciones. claro, se ha ido como también apoderando un poco de la manera en la que se hacen series, que es, vamos viendo cómo le gusta esto a la gente, le gusta como este personaje ya. ¿Qué personajes se vuelven populares? Pongámoslo en relevancia, ¿cachai? Y le decían eso, decía como... no me acuerdo dónde está. Hay un personaje que es un buen ejemplo de eso, porque es el Daryl de Walking Dead. No de la hechizada. No, nunca vi la hechizada ni ¿Nunca viste la nunca vi la hechizada. No, Nunca vi. yo sí. Yo me acuerdo cuando estaba chico y ponían como esta serie el de la hora del almuerzo, daban Mi Bella Genio, pero la hechizada nunca la vi. Me Sí, sorprende. la daban juntas. La hechizada es la que vivían ahí. Sí. Acá en Santiago la daban juntas, en Antofagasta ¿Verdad? no. Sí. Es que no sabía toda la cantidad de niveles que me sorprende que no haya visto la hechizada. ¿En serio? Sí, ¿Por es como, porque como que había que hacer esfuerzos cuando uno era chico para no verla. ¿Cachai? Así como que si no la veía era porque le estaba diciendo la pinta, no sé, pues. Yo me acuerdo que daban Batfield, que era bueno Batfield, y después daban Calate, me acuerdo de Calate. Después daban Mi Bella Genio, y después daban Zorras, que era un monito muy fome, protagonizado por un zorro que era como muy cool. Y después me iba para el colegio. Sí, yo no lo vi nunca. No, es que estamos hablando de Sí, pues son... programaciones mega recicladas. Yo creo que Mi Bella Genio cuando lo dieron en Antofagasta era como el gran estreno, así. ¡Wow! Era Yo buena. quería ser hechizada. ¿Tú veis hechizada? Vamos entonces por ahí, cuando me decía el personaje no tengo idea. Pero en el caso de Daryl de Walking Dead, es un personaje que se inventa solo para la serie. En los cómics no existe. No existe. Se inventa solo para la serie y el personaje iba a morir pronto. Pero enganchó tanto con la gente que vamos en la temporada 8, 9 y todavía está ahí. ¿Todavía dan de Walking Dead? Y de hecho, sí, creo que todavía la dan. Y es más, cuando hacen el cambio del protagonista en The Walking Dead, la posta se la pasan a este personaje. Entonces es como... Ahí más o menos responde el fenómeno que estaba ahí mencionando, Sí, de cómo van en el camino viendo cómo reaccionan. Bueno, y acá al lado tenemos un ejemplo súper claro de ese mismo tema. Sí. Cuando pasó esto con Game of Thrones, que es una serie que yo no terminé de ver porque en algún minuto dije yo no voy a soportar tanta crueldad. Y que fue después de que mataron a Pedro Pascal. Yo me acuerdo exactamente. Temporada 5. Sí, yo me acuerdo exactamente que yo dije yo no sigo viendo esta cuestión porque se echaron a Pedro Pascal, loco, y se lo echaron así horriblemente, entonces dije no, bueno, avanza a muerte, ¿qué te pasa? El demonio, ¿y cómo se te ocurre matar a Oli? ¿De qué se trata esa cuestión? En algún minuto se dijo que Juego de Tronos era como este experimento increíble que había partido de una historia que todavía no terminaba de hacerse, entonces que en algún rato los guionistas habían tenido que correr como con colores propios y terminar con esta historia de esta forma. Y decían, es que es como insólito, una cuestión que nunca pasaba y eso. Y yo decía, loco, pero Full Metal Alchemist. Con Full Metal Alchemist pasó eso. Sí. Después hicieron Brotherhood. Uno podrá decidir si el anime es o no una serie. Yo creo que Brotherhood, o sea, que Full Metal Alchemist es una serie y es una gran serie. Que esté animada es otra cosa, digamos. Yo creo que en ese aspecto los japoneses eran como súper innovadores. Sí, las películas de anime japonesas, nada que enviarle al cine. Nada, y claro, y ellos tenían la historia y llegó un minuto en que el anime iba mucho más adelantado que el manga, entonces dijeron, estamos para allá.
Y cuando terminó esa, sacaron la siguiente que fue como la misma, pero completamente basada en el manga. Y esto es lo que pasó de verdad. Sí. Claro, y que yo siempre he dicho, yo no puedo ver Brotherhood porque la primera a mí me dejó tan mal, como en tantos niveles que yo no soy capaz de volver a pasar por lo mismo. No puedo. Pero claro, así como que se da eso. Ahora, yo siento que en Fullmetal Alchemist la experiencia fue súper buena. En Game of Thrones no, me parece que no fue tanto. Es que en Game of Thrones yo siento de que los showrunners son los que no dieron el ancho. O sea, ahí quedó y es una de las cosas que si hablamos un poquito de cine también, me preocupa con lo que va a pasar con la nueva trilogía de Star Wars, que ya no puede estar más muerta para mí. Y estos tipos van a venir a terminar de poner el último clavo al cajón. Por lo menos en lo que a creatividad se refiere, porque comercialmente esa cuestión tiene para rato. Sí. Benioff y Weiss demostraron en Game of Thrones ser excelentes adaptadores de libros, muy buenos adaptadores, pero como escritores son súper mediocres, son bien del montón, y se notó cuando empezaron a separarse de la novela, que la separación de la novela la hacen en la temporada 5, la temporada 1, 2 y 3, si bien no son exactas a los libros, beben mucho de la trama de los libros para... Sí, yo leí el primero que es... Juego de Tronos. ¿Así se llama el primero? Sí, No. sí, Game of Thrones se llama el nombre del primer libro. Recuerda que la saga se llama Canción de Hielo y Canción Fuego. de Hielo y Fuego, sí. Claro, yo leí el libro mientras estaba viendo la primera temporada. Y sí, pues no había como... había cosas que se cambiaban, pero yo sentía que estaban muy bien adaptadas. Sí. Son sí. cambios, eran cambios que eran justos y necesarios hacerlo. O sea, igual hay que considerar que cuando se hace Game of Thrones, se hace con el enfoque de tratar de hacerla respetando el mundo fantástico que tiene en la cabeza Martin, hacerla lo más realista posible. Por lo tanto, hay muchos elementos sobrenaturales que aparecen en la primera que no están en la serie. Y que después, más adelante, con el paso de los libros, tampoco se fueron incluyendo, como no sé, pues cuando en la temporada 4 ocurre la boda roja y muere Catelyn Stark, que no me digan que es spoiler porque ya ha pasado mucho tiempo. Todos sabemos que Que de hecho, el dato curioso, ese capítulo es el capítulo por el cual los Benioff y Weiss decidieron pedirle a Martin la autorización para adaptar la serie, porque ellos querían filmar ese capítulo. Oh, bacán. No ellos, obviamente, pero David Nutt la filma con el guión de ellos. Buen capítulo, Muy sí. bueno. Y ahí cuando muere Catelyn Stark, después reaparece como Lady Corazón de Piedra. Sí. En la serie ni rastros de eso. Y para lo que habían como que lo construido... esperaron mucho tiempo además. Claro. Los lectores estaban ahí como, no, pero se tiene que volver, sí. ¿Cómo no va a estar? Claro. Era como el Tom Bombadil. Exacto, como el Tom Bombadil, La justamente. historia. Pero ahí eso era más que nada porque estaban igual jugándosela por mantener lo más realista posible dentro del contexto de fantasía que ocurre la serie. Y yo creo que fue un acierto igual, o sea, por lo menos no le eché de menos después a traer el personaje. Ahora, en la temporada 5 se encuentran con que el libraco que tenían que adaptar es un libro de 1000 páginas casi, que tiene, en el cual Martin no se aburre de abrir nuevos arcos argumentales y de presentar nuevos personajes. La vida. Claro, entonces los tipos dijeron, chuta, algo tenemos que hacer, o sea, alguna decisión tenemos que tomar. Y ahí empezaron a separar, a alejarse un poco de la o ya por lo menos no ser tan rigurosos con la adaptación del material original a la serie. Y ahí es donde empezaron también los primeros reclamos de los fans de que, ay, que esto ya no se parece a lo que leí, que por qué, que dónde está este personaje, que aquí, que allá. Y la temporada 6 ya es casi 100% algo original que escriben los showrunners con el equipo guionista. La temporada 7 lo mismo y la 8 son justamente las 3 temporadas donde se aprecia la caída en calidad de la serie. Qué rígido. Estoy de acuerdo como... Sí. O sea, yo no sé, yo no vi la última, como te decía, porque ¿para qué? Pero claro, tenía esta sensación de que, primero, que uno podía enterarse como muy bien de cómo iba la historia, porque todo el mundo estaba hablando de la historia, así que daba como lo mismo. Y en ese relato uno como que cachaba que no se estaba perdiendo mucho. Sí. Y lo otro que pasó es que Game of Thrones también cuando nace como serie, bueno sí, porque Game of Thrones es la serie. Cuando nace,
los capítulos son súper enfocados en la política, en la trama, en las conspiraciones, Sí. en todo eso, y es súper rico de verlo. Pero no es popular porque le faltaba espectacularidad, no tenía grandes, a pesar de que tenía mucha inversión en escenario, en exteriores y en trajes, no había grandes efectos especiales, no había grandes explosiones, No. las batallas tampoco eran tan así como que, ¡ay, la batalla más grande que hemos filmado! Que es lo que termina pasando en la temporada 8, por ejemplo. Esas cosas no importaban mucho porque la trama se sostenía en base a las intrigas, al juego político, al ajedrez que estaban jugando los personajes. Y eso hacía de que Game of Thrones, si bien es cierto, no tenía una baja audiencia, tampoco era una cuestión, un fenómeno masivo. Y durante mucho tiempo, no cualquier persona veía Game of Thrones. No, po. Porque no la tienes razón. entendía, porque la encontraba lenta, porque le aburrían los diálogos de los personajes. Y cuando Game of Thrones ya se vuelve un fenómeno pop, y mucha gente que en su vida había visto Game of Thrones o que ni siquiera sabía que estaba inspirado en una novela, por ejemplo, llegan a ver la serie y gracias a las plataformas de streaming y a las plataformas de internet y todo el tema, empiezan a hacer estas maratones para ponerse al día de lo que ha pasado. ¿Cachai? Yo. ¿Sí? Que llegan a la serie es cuando recién, y se amplía la audiencia, es cuando recién los productores y los ejecutivos también de HBO dicen, no, rentabilicemos. Claro. ¿Cachai? Claro. Y rentabilizar implica hacer lo que el público quiere. Sí. Y al final lo que terminaron haciendo con las últimas temporadas es invertir en espectacularidad, sacrificando historia. Cuando Game of Thrones había nacido al revés. Invirtamos en historia y sacrifiquemos espectacularidad. Sí. Entonces, pero es la decisión que tenían que tomar. O sea, los que más criticaron el final de Game of Thrones son los que vieron la serie desde el inicio en el 2011. ¿Cachai? La gente que llegó a ver Game of Thrones y cuando ven que Arya mata al rey de la noche, la gozaron. Cuando a todos los demás era como que, bueno, no me hace ni un sentido que sea Arya la que lo mate. Claro. ¿Cachai? Claro. Pero claro, ¿por qué? Porque a pesar de que Venus y Vice en las entrevistas dicen de que desde la temporada 5 que ellos habían tomado la decisión que eso pasara, y no se los creen ni ellos, hay estudios de mercado que decían que a partir de la temporada 6 Arya es el personaje favorito de los fans. Por lo tanto, démosle a Arya el momento importante de la serie. ¿Qué es lo que pasa? Que al tomar esa decisión que responde a una necesidad de mercado y que sabían que al hacerlo iban a ser alabados por los millones de fans que tenía Game of Thrones en ese momento y era un fenómeno mundial, sacrificaron el arco de desarrollo de Jon Snow y terminaron sacrificando el de la misma Arya, el del perro, sacrificaron todo eso por un momento de espectacularidad que iba a ser fanservice. Ahí surge un tema que para mí siento que es como un poco de qué manera diferenciamos al espectador de televisión del espectador de cine. Volviendo a la pauta. No. Porque todo esto fue fuera de pauta. Tomando, porque- alguien dijo tomando. Porque efectivamente los tiempos de la televisión te permiten hacer eso. Te permiten como medir, te permiten saber cuál está siendo la reacción claro. de la gente frente a determinadas cosas. O sea, con las 3 semanas que tenéis la película en cartelera en promedio no alcanzáis a hacer ese análisis. y alcanzáis a tener como una visión que eventualmente te podría permitir hacer una secuela, no sé. Claro. Pero Y antes- así como ir midiendo como minuto a minuto cuál es la reacción del público frente a la historia que estés contando, esa cuestión solamente te la puede dar la tele. Y antes con el cine se podía hacer cuando los estrenos no eran en simultáneo. Pues, cuando Sí, pues. y tú podías generar expectativas para que, no sé, pues le fuera en Estados Unidos, generar expectativas para que en Latinoamérica le fuera bien, en Europa. Pero ahora que, como todo es tan inmediato, tiene que ser simultáneo, ya no tenía ese... Claro. ¿De ahí habrá nacido el hype? El hype, Esa necesidad de hacer que la gente necesite ir a ver algo. Oye, no sé. Yo creo que ahí hay una cosa como la inmediatez de la información es una cuestión muy extrema. Y esta posibilidad cierta de que la cuestión pasa en este momento y tú lo ves a los 5 segundos después, es una locura al final. Piensa, no sé, por ejemplo, los anuncios de la Comic Con. O sea, eso nomás, ¿cachai?
que te tiran el tráiler en la Comic Con a las 10 de la mañana y tú a las 10:05 ya lo tienes en YouTube para verlo. ¿Cachai? No está ahí, es como terrible el telejo de Santiago, pero lo estáis viendo al mismo tiempo también. Oye, qué duro ese fenómeno de la inmediatez. Me acordé de cuando en la temporada 8 filtraban los capítulos y los fans, en vez de esperar el domingo para ver la serie, Sí. lo veían antes. Sí. Sí. ¿Por qué te haces eso? O Lo lo veían que, en baja calidad. o lo que hablábamos antes, porque ¿cachai? Es como el rollo de las maratones. Mm. De hacer maratones de capítulos. Esperar 3 años para ver Stranger Things y verlo en un día. Claro. Ni un Sí, sentido. como que, ¿cuál es tu experiencia con eso? O sea, como cuál es la experiencia que tiene el espectador frente a estas cosas que tienen como tremenda expectativa, ¿cachai? Y como para que se acabe tan rápido. Ese es como mi cuestionamiento. Como que pierde el encanto, Sobre eso. sientes tú. Sí, pues. Dentro de estas cosas, dentro de este torpeo que andaba trayendo, estaba leyendo también sobre un fenómeno que está apareciendo sobre esta intención de hacer series que tengan capítulos que duren un viaje en metro. ¿Cachai? Ah, las microseries. Así Ya. como parar series que tienen capítulos de 10 minutos y que Sí. es como la posibilidad que tiene la persona de subirse al metro y bajarse y lo que ve en ese viaje lo puede ver en el celular, ¿cachai? Y eso. Eso lo experimentaron mucho las webseries. Me acuerdo Claro. que al principio de esta década tiene que haber sido. Y que yo creo que también tiene que ver con un espectador que ha ido moldeando esa experiencia, porque que quiere eso, ¿cachai? Personalmente yo creo que las cosas no funcionan así. Las cosas que me ha gustado ver adaptadas del libro a la televisión, siento que perderían mucho si se Claro, generara como... o sea, si hablamos de adaptación, claro, porque cuando en la adaptación tú también lo que le exiges al espectador es que repare en detalle, o sea, Claro, la novela tiene mucha información que tú después tienes que resumirla en una imagen, entonces tú puedes tener 3 páginas de descripciones descritas en una escena, sí. en donde tú le puedes exigir al espectador que se fije en el decorado de arte del departamento, en alguna prenda de ropa que esté llevando el protagonista en pantalla, ¿cachai? Cosas que a lo mejor en ese formato tan corto No alcanzar. se po. sacrificaría, se tendría que sacrificar para... Claro, entonces en un formato así de corto, ¿qué es lo que estoy contando? Estoy contando historia, atmósfera. Al final termina a ser parecida a las historias de Instagram. Claro. Cuando la gente Claro. hace esas transmisiones en vivo, y que me encanta cuando la gente hace esas transmisiones en vivo, porque tú después miras y tienes como 10 seguidores y transmiten en vivo así como que, oye, ahora estoy caminando a comprar a la feria, y es como que, oh, yo te aguanto. Ay, yo he transmitido en vivo Sí, para pero nadie tú en la vida. ¿En serio? Sí, ahora, así como que he transmitido en vivo con un total, y es como, ya, está bien, no importa. Tengo menos rating que... Sí. Perdón, Alepín, no quise... No, pero igual es gracioso. Yo puedo hacer el ejercicio. Pienso en el terror. De terror. ¿Por qué hablo del terror? Porque Hiciste cuando... maratón, te pillé. No maratón. No la maratoné, Ah, ya. para nada. De hecho, respeté el rollo de ver un capítulo y luego ver otro y no la terminé de ver por lo mismo. Pero me sorprendió muchísimo porque yo había empezado a leer el terror. Este libro tenía, me decía, te estamos ofreciendo todo lo que tú quieres leer en la vida. Tienes como tienes un capitán borracho, tienes un barco que quedó entrampado en el hielo, tienes criaturas que no sabes de dónde salen, desolación y eso. Y yo dije, esto va a ser como lo que más me va a gustar en la vida. Y empecé a leer el libro y el libro no me entretuvo tanto, fíjate. En el rato en que lo estaba leyendo no me entretuvo tanto. Vi la serie, quise empezar a ver la serie precisamente para esto, para este programa de televisión que estamos haciendo hoy día. Que se va a ser una serie. Que va a ser una serie, obvio. Y el ritmo de la serie es mucho más vertiginoso que el libro. Y esa cuestión le aumenta 100 puntos a la cuestión. Es demasiado intenso. Todo lo que pasa en la serie es demasiado intenso. Y es tan intenso que me da la impresión de que, pues yo no terminé de leer el libro, yo soy así, perdónenme, pero si estoy leyendo algo y me aburro, lo dejo.
no puedo terminar el libro que me están aburriendo, lo siento. Entonces, como que, ya listo, esto me está aburriendo mucho. Y la serie, como que condensa tanto que en el tercer capítulo pasa algo a lo que yo no he llegado en el libro. ¿Cachai? Y fue como, no, sí, no puedo creerlo. Pero está en la última página del libro. Estaba empantadísima y ahora es como que ya tengo que terminar de leer el libro, obviamente. Tengo que empezar a leerlo, ¿no? En realidad, porque para poder. Pero ahí dije, esta cuestión está muy bien jugada. No solo está bien jugada porque la cuestión está producida por Ridley Scott. Ridley Scott no se equivoca en la vida. Sí, se equivoca. ¿Has visto equivocarse? Sí, hace poco vimos en cines una equivocación. Pero ahí siento que claro, que es una adaptación que no es tan a la pata del libro, que tiene como cambios que pueden como generar ruido en las personas que leyeron, pero siento que esos cambios hacen que la historia brille de formas que no brilla en el formato, en el libro. Entonces, ahí también hay como otro rollo, ¿cachai? Como que de repente, yo sé que uno tiene la idea de que siempre el libro es mejor que la película o que la serie, pero hay que considerar. Pero yo creo que eso es como un prejuicio nomás. Yo siento que es un prejuicio nomás. Al final igual hay que entender que son cosas distintas. Sí, porque si vamos a adaptar al pie de la letra una novela que fome, pues me quedo con el libro. Claro. Además que eso siempre dice adaptado del libro, sí. no es una copia del libro. Claro, o sea, tiene que sí o sí ser un producto distinto. Claro. Porque al final, igual en el cine y acá, siéntete con toda la autoridad para corregirme si estoy hablando de estupideces, pero yo siento de que cuando tú tienes un libro, tienes el mundo y la visión del autor. En cambio, en la adaptación tú tienes la visión del guionista y del director, sobre todo del director, sí. la que se te está entregando, entonces no puedes esperar que sea lo mismo. No. Sería un error. Aunque como clave, los productores de los que partí hablando en la mañana, ¿cacha? Digamos, todo el día hablando de los productores que hablé al principio de este gran programa seriado. Mencionaban de que una de las claves que ellos han visto en el éxito de las series que han adaptado por lo menos es que el autor sea parte del equipo guionista. Sí. Ha sido clave. Porque las veces en que el autor no se ha incorporado al proyecto, no es que fracase, pero los resultados no andan ni cerca de lo que ellos esperaban. Ahí, desde tu... me atacó una polilla. Me estoy apolillando. Desde tu perspectiva cinéfila, experta, doctora en criticología. En criticología. Magíster en criticología. Cuando tú ves una serie, ¿qué te fijas, Ale? Es que para mí... Chuta. Con tu ojo experto audiovisual. Con mi ojo experto audiovisual. No, pero es que no tengo una experiencia similar. Yo siento que la serie como que corre por otro lado. Y claro, y estamos además asistiendo a un momento en la historia audiovisual, ¿cachai? Que te permiten homologar de alguna forma las series de televisión que estés viendo y el cine. De hecho, a mí igual me da como pena cuando de repente te dicen... no sé, es tan buena que parece cine, ¿cachai? Y es como...